Carlos Herrera aceleró por la carretera que llevaba a su casa, en las afueras de Madrid, deseoso de sorprender a sus gemelas, Clara y Martina, después de 3 semanas de negocios en Japón. La tormenta torrencial dificultaba la conducción, pero nada podía quitarle la emoción de reencontrarse con sus hijas de 8 años. Al tomar el camino privado, lo que vio lo dejó completamente paralizado. Las gemelas estaban sentadas bajo el roble del jardín, empapadas, abrazándose con desesperación mientras lloraban en silencio, ajenas al rugir de la tormenta. No había ni rastro de su esposa, Beatriz, ni luz alguna en la casa. Sin pensarlo, saltó del coche sin apagar el motor y corrió hacia ellas resbalando sobre la hierba mojada. Las pequeñas se lanzaron a sus brazos temblando de frío y miedo, entre sollozos, relatando que su mamá había desaparecido 3 días antes, dejándolas afuera con la orden de esperar su regreso. Mientras las abrazaba, Carlos comprendió que lo peor apenas comenzaba. En el móvil de Clara encontró un vídeo grabado por Beatriz antes de su desaparición, y lo que vio en ese mensaje destruiría toda la imagen que tenía de su familia. La tormenta de septiembre arremetía con furia sobre las afueras de Madrid cuando Carlos Herrera tomó el camino hacia su propiedad después de haber estado 3 semanas en Japón, cerrando un negocio de 200 millones que consolidaría su imperio tecnológico. Pero ahora, lo único que deseaba era ver a Clara y Martina. Las gemelas de 8 años eran su vida, lo único genuino en un mundo lleno de estrategias y números. La verja se abrió automáticamente al reconocer su coche, pero algo en el paisaje lo inquietó de inmediato. La casa parecía desierta. No había luces en las ventanas ni señales de vida. Imposible. Beatriz sabía de su regreso, aunque había decidido adelantarlo 2 días para sorprender a las niñas. Entonces vio algo que lo detuvo en seco. Allí, bajo el roble del jardín delantero, 2 pequeñas figuras se acurrucaban completamente a merced de la tormenta. El corazón de Carlos se detuvo al reconocer la ropa rosa de las gemelas, ahora empapada y sucia de barro. Clara y Martina se aferraban la una a la otra, sus cuerpos temblando por el frío y los sollozos, el cabello mojado pegado a sus caras por las lágrimas y la lluvia. Carlos dejó el coche con el motor encendido y corrió hacia ellas, su costoso traje de 3.000 oro empapándose al instante. Las niñas alzaron sus caritas llenas de tristeza y se lanzaron hacia él, como si ya no esperaran salvación. Estaban heladas, con los labios morados por el frío. La historia que contaron entre llantos fue una pesadilla. Beatriz había desaparecido 3 días antes, después de sacar a las niñas afuera y cerrar la casa con llave. Les había ordenado esperar bajo el árbol como castigo, sin recordar siquiera qué habían hecho mal. Carmen, la empleada de confianza, había sido despedida 1 semana antes con excusas. Las gemelas habían pasado 3 noches al aire libre, bebiendo agua de lluvia y comiendo moras del árbol cuando el hambre se volvía insoportable. Los vecinos, demasiado lejos, no oyeron sus sollozos, escondidos por el seto que rodeaba la propiedad. Carlos recorrió el chalet, encontrando todas las entradas cerradas. Una ventana de la cocina estaba rota desde dentro, señal de que alguien había forzado la salida. Logró entrar, cortándose con los fragmentos de vidrio, y descubrió un interior devastado. Muebles volcados, cajones vacíos, ropa esparcida como después de un saqueo. El dormitorio principal había sido completamente vaciado. Faltaba la ropa de Beatriz, sus joyas, sus maletas caras. En el cuarto de las niñas, todo estaba intacto, como si Beatriz hubiera querido borrar cualquier rastro de las pequeñas. Después de poner a Clara y Martina a salvo con ropa seca y un baño caliente, Carlos se enfrentó a la aterradora verdad. En el móvil de Clara había un vídeo grabado 3 días antes con el título «La verdad que mereces saber». El rostro de Beatriz apareció en la pantalla, pero era una mujer desconocida para Carlos. Los ojos, que una vez lo habían cautivado, ahora ardían de odio, con una sonrisa cruel que deformaba sus rasgos. Llevaba el vestido de lujo que él le había regalado en su último aniversario, perfectamente arreglada, como si fuera a un evento,
en lugar de abandonar a sus propias hijas. Lo que dijo en ese vídeo desmoronó en minutos 10 años de matrimonio y 8 años de paternidad compartida. Beatriz confesó que nunca había querido ser madre, que odiaba cada momento con las gemelas, que deseaba un aborto espontáneo durante el embarazo y que solo había permanecido con Carlos por el estilo de vida lujoso que le daba. La última puñalada fue la revelación de la traición. Ricardo López, su socio de negocios y mejor amigo de toda la vida, había sido su amante durante 3 años. Cada viaje de trabajo de Carlos se había convertido en una oportunidad para que Beatriz se burlara de él a sus espaldas con el hombre en quien más confiaba. El vídeo mostraba a Beatriz empacando las maletas mientras Clara y Martina lloraban en el fondo, completamente indiferente a su desesperación. Había vaciado 5 millones de la cuenta conjunta y ya se encontraba en un yate rumbo a aguas internacionales, cuando Carlos encontró a las gemelas. La última imagen mostraba una sonrisa cruel, mientras Beatriz les deseaba buena suerte al nuevo papá soltero, que ahora tendría que ocuparse de sus princesitas. Al terminar el vídeo, Clara miró a su padre con una sabiduría madura para su corta edad y le preguntó si mamá alguna vez las había querido. En ese momento, mirando a sus 2 pequeñas entre sus brazos, Carlos entendió que lo material no importaba. Lo único que contaba era proteger a esas 2 niñas, nunca más dejarlas solas. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de su vida. No solo tuvo que lidiar con el trauma emocional de las gemelas, sino también con la magnitud de la traición sufrida. Los 5 millones desaparecidos eran solo la punta del iceberg, ya que Beatriz había orquestado una serie de robos sistemáticos. El fondo fiduciario de las niñas había sido vaciado. Las joyas familiares, heredadas por generaciones, habían sido vendidas a coleccionistas privados. Incluso documentos empresariales confidenciales habían desaparecido, probablemente vendidos a la competencia. Pero lo que más dolía eran las secuelas psicológicas en Clara y Martina. Clara se volvió sobreprotectora de su hermana, aterrada cada vez que Carlos tenía que salir, incluso para ir al supermercado. Desarrolló una ansiedad por separación tan grave que no podía estar ni un minuto sola. Martina, en cambio, dejó de hablar por completo, comunicándose solo con susurros a su hermana. Ya no comía alimentos sólidos, solo aceptaba leche tibia y galletas. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban apagados y cautelosos. La psicóloga infantil, Laura Fernández, fue brutalmente honesta durante la primera visita. Las gemelas habían sufrido un trauma severo de abandono y requerirían años de terapia intensiva. Pero lo más importante era que Carlos estuviera completamente presente en sus vidas, sin más viajes de trabajo ni delegar responsabilidades. Carlos no dudó ni un segundo, delegó la gestión de su empresa y transformó su vida por completo. Ya no serían los negocios lo primero, sino la curación de Clara y Martina. Las primeras semanas fueron un reto emocional. Las niñas se despertaban en medio de la noche, aterradas de que su padre también desapareciera. Carlos empezó a dormir en un colchón en el suelo, extendiendo la mano hacia sus camas para tranquilizarlas. Clara desarrolló rituales obsesivos, verificando decenas de veces que todas las puertas estuvieran cerradas, que su papá estuviera allí. Martina se mantenía en un rincón, observando todo sin emitir sonido. Cada avance y retroceso era documentado por Carlos, quien comenzó a reconocer las señales de pánico antes de que se desataran. Contrató a una nueva empleada, Rosa, una mujer con experiencia en traumas infantiles, y lo más importante, comenzó a ser el padre que nunca había sido. Preparaba el desayuno, peinaba el cabello de las niñas, les leía cuentos, aprendió que Clara se calmaba con panqueques en forma de corazón y que Martina solo comía lo que él preparaba. Un mes después del abandono, Clara rompió su silencio para preguntarle si podía aprender a cocinar, para hacer algo especial por Martina. En ese momento, Carlos comprendió que las niñas no solo estaban sobreviviendo, sino transformando su dolor en amor. La verdadera familia que nunca tuvieron, la habían encontrado juntas. El reto más grande aún estaba por venir. Una noche,
Mientras veía a las gemelas jugar en el salón, Carlos recibió una llamada telefónica que lo dejó helado. Su abogado, Antonio, le informó que Beatriz ahora quería la custodia legal de las niñas. La batalla legal había comenzado, pero Carlos sabía que la verdadera lucha era por el amor y la estabilidad de sus hijas. La estrategia de Beatriz era astuta. A través de su abogado en Mónaco, argumentaba que el abandono de las niñas había sido un alejamiento temporal por estrés posparto y acusaba a Carlos de sustracción internacional de menores, presentando pruebas manipuladas que ponían en duda su paternidad. Ricardo López, el amante de Beatriz, se encargaba de proporcionarle información confidencial de la empresa, facilitando su huida y contribuyendo a su plan con astucia profesional. A pesar de las manipulaciones legales, Carlos no estaba dispuesto a ceder. Cuando Clara le preguntó si esa señora mala regresaría para llevárselas, Carlos le prometió que nadie les haría daño, que él estaría ahí siempre. Esa noche, Carlos llamó al detective Sergio Martín, un experto en fraudes internacionales. No iba a dejar que Beatriz jugara sucio con mentiras y chantajes. Él lucharía con la verdad. Mientras tanto, su vida había dado un giro radical. Dejó atrás la figura del empresario ausente y comenzó a ser el padre presente que Clara y Martina tanto necesitaban. Aprendió a hacer trenzas complicadas, a cocinar comidas especiales para las gemelas, a reconocer los signos de ansiedad en ellas antes de que se desbordaran. Empezó a ser el pilar que ellas requerían y las niñas poco a poco florecieron bajo su amor. Un mes después de la desaparición de Beatriz, Carlos estaba en la cocina preparando la cena cuando oyó una vocecita pequeña y temblorosa. Era Martina, quien por primera vez en semanas rompió el silencio absoluto para decirle que quería aprender a cocinar para poder hacer algo especial por Clara. En ese instante, Carlos entendió que sus hijas no solo sobrevivían al trauma, sino que estaban transformando su dolor en amor y cuidado mutuo. El amor que Beatriz nunca fue capaz de darles, ellas lo encontraban entre ellas y en él. El verdadero cambio ocurrió cuando las gemelas, a su manera, comenzaron a sanar. Mientras veía a las niñas jugar tímidamente por primera vez, Carlos recibió otra llamada telefónica. Esta vez, el detective Sergio Martín le tenía noticias impactantes. Tras una exhaustiva investigación, había descubierto algo mucho más aterrador sobre Beatriz que lo que Carlos jamás hubiera imaginado. Beatriz, o mejor dicho, Vanessa Kowalski, no era quien decía ser. Había fabricado una identidad falsa. Su verdadero nombre era Vanessa Kowalski, una criminal en serie que había despojado a varios hombres ricos a lo largo de los años. Había estado casada con un industrial alemán, al que dejó arruinado, provocando su suicidio cuando éste descubrió la verdad. En Francia, había seducido a un banquero viudo, vendiendo las joyas de su difunta esposa antes de huir. Esta historia se repetía en cada país que tocaba, con víctimas que caían en su red de estafas y traiciones. La peor revelación fue sobre el embarazo de las gemelas. Vanessa había intentado abortar selectivamente uno de los fetos para garantizar su estabilidad económica con Carlos, pero se detuvo solo cuando se dio cuenta de que 2 niños reforzarían su posición financiera y social. Las pruebas confirmaban que todo había sido calculado, desde su amor maternal hasta la planificación de su huida, que incluía la creación de pruebas falsas para llevarse a las niñas y dejar a Carlos con una imagen de padre negligente. El peor acto de crueldad, sin embargo, fue la intención final de Beatriz: dejarlas afuera, en plena tormenta, esperando que se enfermaran gravemente para culpar a Carlos de su negligencia. Pero las gemelas, como siempre, resistieron. Con la ayuda de Ricardo López, quien ya había comenzado a arrepentirse y estaba dispuesto a testificar contra Beatriz, la verdad comenzó a salir a la luz. El abogado de Carlos, Antonio, luchaba por la custodia completa de las niñas, y los tribunales favorecían cada vez más a Carlos, mientras Beatriz se veía cada vez más aislada en su mentira. Clara y Martina, con el tiempo, se recuperaron completamente. La transformación de la familia fue completa. Los primeros meses fueron difíciles,
Pero lentamente las niñas volvieron a encontrar la alegría en su vida, y cuando llegó el momento de tomar decisiones definitivas, Carlos no dudó ni un segundo. Decidió luchar hasta el final, no solo por ellas, sino por la familia que habían formado juntos. El chalet, que antes había sido un símbolo de traición y dolor, se convirtió en un hogar lleno de risas y momentos felices. Las gemelas crecieron, fortalecidas por el amor y la resiliencia de su padre, quienes ahora, a sus 10 años, brillaban en su propio camino. Clara, como una joven artista, se dedicaba a la pintura, con cuadros que adornaban la oficina de su padre, mientras que Martina se descubrió con una habilidad única para la cocina, preparando platos con un cariño que transmitía no solo amor, sino una forma de sanar el alma. El año siguiente, Carlos creó una fundación para ayudar a familias en crisis, utilizando su propio hogar para ofrecer apoyo a padres solteros que atravesaban dificultades similares a las que él había vivido. Pilar, la empleada que se había convertido en la madre que las gemelas nunca tuvieron, seguía siendo una pieza clave de esa nueva familia. Junto con Mario, su hijo de 20 años, que ahora estudiaba medicina, formaban una verdadera familia extendida, unida por el amor y el sacrificio mutuo. La vida de Carlos, Clara, Martina y Pilar se convirtió en un testimonio de lo que el amor puede hacer. Una historia que tocó corazones en todo el mundo, inspirando a otros a nunca rendirse, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. La batalla legal había terminado. Beatriz Vanessa Kowalski estaba finalmente arrestada por fraude y abandono de menores, y el dinero robado había sido recuperado en su mayoría gracias a la cooperación de Ricardo. 5 años después de esa tormentosa noche, Carlos se encontraba en el jardín de su chalet, observando a sus hijas trabajar juntas, enseñando a Martina a plantar tulipanes bajo el roble. Pilar, siempre atenta, preparaba una merienda especial en la terraza, mientras Mario ayudaba a su padre con la instalación de un nuevo columpio junto a la casa en el árbol. La transformación de la familia Herrera se convirtió en una historia de superación, inspirando a padres y madres en todo el mundo. La familia que una vez había sido deshecha por el abandono y la traición, ahora era unida, más fuerte que nunca. Y mientras Carlos miraba a sus hijas, ya adolescentes, en ese día soleado de primavera, entendió que todo lo que había sufrido había valido la pena, porque había logrado lo que muchos consideraban imposible: construir una familia de amor genuino y fortaleza. A medida que pasaron los años, la vida en la casa de los Herrera continuó evolucionando, siempre unida por el amor incondicional que los había llevado a través de la tormenta. Clara y Martina crecieron, y a pesar de las huellas que las tragedias del pasado dejaron en sus corazones, se convirtieron en jóvenes fuertes, resilientes y compasivas. Carlos había cumplido su promesa de estar siempre allí, en cada paso de sus vidas. A los 15 años, Clara había desarrollado un talento impresionante para el arte. Sus pinturas coloridas llenaban las paredes de la casa, muchas de ellas inspiradas en su viaje de sanación. En sus lienzos retrataba los momentos más felices de su familia, esos que representaban la fuerza de su amor y unidad. La pasión por la pintura era su manera de transformar las sombras del pasado en luces brillantes, de darles color a los recuerdos que antes solo se teñían de dolor. Su arte no solo adornaba su hogar, sino que también comenzó a ser reconocido fuera de él. Había fundado una pequeña organización sin fines de lucro, recaudando fondos a través de exposiciones de su obra para ayudar a familias en dificultades. Cada cuadro vendido era una victoria no solo para ella, sino para todas aquellas personas que necesitaban una oportunidad para sanar. Martina, a sus 13 años, había encontrado su propósito en la cocina. Su talento para preparar platos deliciosos y nutritivos la había convertido en una pequeña chef, creando recetas con amor y dedicación. Pero su habilidad para la cocina iba más allá de la familia. Cada sábado Martina preparaba comidas calientes para los indigentes del vecindario, involucrando a sus vecinos en una red de apoyo que transformó su comunidad. Ella no solo alimentaba el cuerpo,
sino también el alma de aquellos que más lo necesitaban, enseñando a todos que, a veces, un acto de bondad puede cambiar el mundo. Pilar, quien había sido la figura materna que las gemelas nunca tuvieron, se había integrado completamente en la vida de la familia. Su bondad y sabiduría ayudaban a guiar a las niñas en su camino, convirtiéndose en un pilar fundamental de su crecimiento emocional. Mario, su hijo, ahora de 20 años y estudiante de medicina, había regresado a casa para pasar el fin de semana. Ayudaba a Carlos con el trabajo en el jardín, y más importante aún, se había convertido en un hermano mayor para Clara y Martina, brindándoles el apoyo y protección que tanto necesitaban. La familia se había convertido en un verdadero equipo, unida por los lazos del amor genuino, no por la sangre, sino por la elección mutua de cuidarse y apoyarse. La casa, que una vez fue escenario de traiciones y lágrimas, ahora era un hogar lleno de vida. El jardín, antes un lugar de angustia, era ahora un espacio donde las risas de las gemelas llenaban el aire. Un columpio, construido por Carlos junto con Mario, se había convertido en el punto de encuentro favorito de las niñas. Las paredes, adornadas con los cuadros de Clara, reflejaban el espíritu de una familia reconstruida, llena de esperanza. Sin embargo, como era de esperarse, los ecos del pasado no podían desvanecerse tan fácilmente. Un domingo por la tarde, durante una cena familiar, el teléfono de Carlos sonó. Era el abogado, Antonio. Las noticias que recibía no podían ser más desconcertantes. Beatriz, ahora en prisión en Mónaco, había intentado ponerse en contacto con él a través de sus abogados. Afirmaba haber cambiado, que había encontrado la redención en la cárcel y que quería pedir perdón a las niñas por lo que les había hecho. Quería un encuentro con Clara y Martina, con la esperanza de poder explicar sus acciones y tal vez reconstruir una relación con ellas. Carlos se quedó en silencio al escuchar la noticia. Las niñas, que ya eran lo suficientemente grandes para entender la complejidad de las situaciones, intercambiaron miradas. Sabían de alguna manera que la mujer que había sido su madre no representaba más que una figura del pasado. Alguien que había fallado en su deber de cuidarlas y amarlas. Finalmente Clara habló con una madurez que sorprendió a todos los presentes. «Papá», dijo con una calma sorprendente para su edad, «ya tenemos una mamá. Se llama Pilar, y ella nos ha amado de la manera en que mamá nunca lo hizo. No necesitamos a alguien que nos haya hecho tanto daño en nuestras vidas. No la odiamos, pero ya no forma parte de nuestra historia». Martina asintió en silencio, tomando la mano de Clara. «No sentimos rabia, papá, pero tampoco la necesitamos». Carlos miró a sus hijas, sus corazones tan grandes como el amor que compartían. Sintió una mezcla de orgullo y alivio, sabiendo que ellas habían sanado de una manera tan profunda que ya no requerían de una figura que solo había traído sufrimiento. La decisión estaba tomada. La mujer que había dejado una huella de dolor en sus vidas ya no tenía lugar en su futuro. Con firmeza, Carlos llamó a su abogado y declinó la petición de Beatriz de encontrarse con las niñas. Explicó que la familia Herrera había cerrado ese capítulo doloroso, que ya no había espacio para la mujer que había abandonado a sus hijas en un momento tan crítico. Esa noche, después de una cena tranquila y llena de risas, Carlos hizo lo que había hecho todas las noches durante los últimos 5 años. Fue a la habitación de las niñas para asegurarse de que estuvieran dormidas. Clara y Martina, que compartían la misma habitación por elección, dormían tranquilas, sus rostros relajados y sonrientes, ya no reflejando el miedo que una vez las había atormentado. Carlos miró a sus hijas con una sonrisa serena. Aquel amor incondicional que se había cultivado entre ellos a lo largo de los años no solo había sanado sus heridas, sino que las había convertido en mujeres fuertes, capaces de amar y seguir adelante con sus vidas. El destino les había puesto a prueba, pero al final habían encontrado un camino hacia la felicidad y la paz. Antes de acostarse, Carlos se quedó observando la foto de familia que adornaba la entrada, una foto que reflejaba la verdadera esencia de su hogar. Ahí estaban ellos, Carlos, Clara, Martina, Pilar y Mario, todos sonriendo bajo el sol dorado de un atardecer perfecto en Andalucía. No había nada que desear más que ese momento,
esa familia, esa felicidad que había elegido construir con amor y sacrificio. Mientras Carlos apagaba las luces y recorría la casa para asegurarse de que todos estuvieran bien, pensó en lo extraño y maravilloso que era el destino. Beatriz, quien había intentado destruir su vida y la de sus hijas, había hecho posible que él se convirtiera en el hombre y el padre que siempre había soñado ser. La lluvia que antes representaba el miedo y la desesperación, ahora era solo un recordatorio de las tormentas que se superaron y de los arcoíris que seguían. La familia Herrera había aprendido la lección más importante, que el verdadero amor no depende de la sangre, sino de las decisiones que tomamos para cuidar y proteger a los que más amamos. Y así, la casa, ahora llena de risas y cariño, seguía siendo un refugio, un lugar de paz donde el amor incondicional había sanado las heridas más profundas